Para realizar el análisis bivariado descriptivo vamos a empezar con variables categóricas, es decir, qué tipo de tabla puedo hacer para cruzar las categorías de una variable categórica contra las categorías de otra variable categórica. Para eso vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. En esta ventana pues justamente nos pide que elijamos una variable para las filas y otra para las columnas. Técnicamente no hay diferencia entre una u otra. En este caso yo voy a elegir fumador actual para filas y autorreporte del estado de salud para columnas. Y si nosotros solo le damos a aceptar, nos va a arrojar una tabla de contingencia donde nos va a mostrar los conteos de cada una de las casillas. Sin embargo, nosotros podemos elegir este menú casillas y pedirle que nos dé además los porcentajes. Podemos pedir los porcentajes por fila, eso quiere decir que vamos a obtener la suma de todos los porcentajes dando el total de 100% dentro de cada fila. Un porcentaje por columna, que es básicamente lo mismo, es decir, los porcentajes van a sumar 100 dentro de cada una de las columnas, y podemos pedirle también un porcentaje total. Esto quiere decir que en cada una de las casillitas vamos a tener un porcentaje que al sumarlos todos vamos a obtener el 100%. En este momento voy a pedir el de fila, continuar y aceptar para ver justamente la diferencia. Vamos a obtener entonces esta tabla donde podemos ver que, por ejemplo, 103 individuos de la muestra no fuman y consideran que su estado de salud es bueno. Tenemos también que 71 personas en total, consideran que su estado de salud es muy bueno. Y también podemos ver, por ejemplo, que 10 personas sí fuman y consideran que su estado de salud es regular. Ahora, la lectura de los porcentajes se tiene que hacer en función de las filas, porque si vemos los porcentajes, si los sumamos, nos da 100 dentro de cada fila. Entonces, por ejemplo, este porcentaje diríamos que dentro del grupo de individuos que no fuman, el 45.4% considera que su estado de salud es bueno. Dentro del grupo de individuos que sí fuman, el 5.6% considera que su estado de salud es malo. Si nosotros hiciéramos esta misma tabla, pero pidiendo aquí en casillas no los porcentajes por fila, sino por columna, podríamos interpretarlos, los conteos son los mismos, pero ahora la interpretación cambia, porque ahora lo que diríamos es que dentro del grupo de salud muy bueno, dentro del grupo de personas que consideran que su estado de salud es muy bueno, el 90.1% no fuma. Dentro del grupo de personas que consideran que su estado de salud es malo, el 25% sí fuma. Y también podríamos pedir, como decíamos, estos porcentajes, pero ahora respecto al total. Entonces, en este caso, pues sería la interpretación como al principio. Diríamos que el 24.3% de los individuos de la muestra consideran que su estado de salud es muy bueno y no fuman. Ahora, para poder hacer una gráfica de estos mismos datos, podríamos ir a gráficos, generador de gráficos. Vamos a elegir en este caso las gráficas agrupadas. Estas realmente dan la misma información, solo que aquí aparecen las barras separadas y aquí aparecen una encima de la otra. Para elegir esta gráfica podemos dar doble clic o simplemente un clic y arrastrar a zona. En este caso yo voy a elegir la variable autorreporte del estado de salud y arrastrarla al eje X, y la variable de fumador actual la voy a arrastrar aquí a donde dice agrupar en X, establece valor para que se distingan cuáles fuman y cuáles no dentro de cada una de las categorías. Le puedo dar en aceptar. Y cuando me salga esta gráfica, recordar que lo que puedo hacer es editar los colores, agregarle etiquetas de valor, dándole doble clic. Una vez que yo doy doble clic, pues puedo aquí editar, por ejemplo, agregarle las etiquetas de valor, cambiarle, en lugar de que muestre el recuento, que muestre el porcentaje, hacer esta letra más grande, cambiar los colores, etcétera, etcétera. Que solo cerrando esa ventana se aplican los cambios a esta gráfica. Esto es en cuanto a cruzar información de una variable categórica con otra variable categórica. Si ahora lo que queremos hacer es cruzar información de una variable numérica entre los grupos de una variable categórica, la tabla que podemos hacer inicialmente la vamos a pedir en analizar, tablas analizadas. Generalmente puede ser que las variables numéricas vayan en las filas y las variables de categorías vayan en las columnas, es decir, cada una de las columnas sean cada uno de los grupos por los cuales queremos comparar. Sin embargo, también se podría hacer al revés. En este caso yo voy a pedir que
tener el peso y la media del peso y la media del índice de masa corporal. Recordar que aquí si quiero seguir agregando variables, tengo que irlas poniendo debajo de cada una de estas variables que ya estoy agregando. Y quiero que haga esta comparación, pues igual entre personas que fuman y personas que no fuman. Si yo la dejo así, simplemente me va a dar la media, ¿no? Vamos a comparar las medias del peso entre fumadores y no fumadores y del índice de masa corporal. Sin embargo, recordar que si yo lo que quiero es agregar algunas otras estadísticas, tengo que darle clic aquí en estadísticas de resumen. En este caso ya me aparece la media, puedo agregar, por ejemplo, también la desviación estándar, que está aquí, la selecciono, le doy clic en la flecha, puedo agregar también el mínimo o el máximo, y una vez que ya tengo todos los estadísticos, les voy a dar en aplicar a todo, cerramos, y ahora sí le puedo dar en aceptar. Esta tabla pues justamente me permite ver la comparación, por ejemplo, la media del peso entre personas que no fuman es de 74.3 en comparación con las personas que sí fuman, que es de 64.8 kilogramos, pensando que este peso está medido en kilos. Y también podemos hacer comparaciones de desviaciones estándar, del mínimo y del máximo, y lo mismo con el índice de masa corporal entre grupos. Si yo quisiera hacer una gráfica de esta misma información, tenemos dos opciones. Una es una gráfica de barras con barras de error y otra es una gráfica de cajas. En el caso de la primera, vamos a ir a gráficos, generador de gráficos, vamos a seleccionar la de barras simples, que recordar que SPSS nos arroja la última instrucción que le dimos. Podemos darle en este botón de restablecer para que lo vuelva a poner en blanco. Vamos a seleccionar esta gráfica de barra simple, la vamos a arrastrar o darle doble clic para que aparezca en esta vista previa. En este caso, como ahora sí tenemos dos variables, la variable categórica siempre la vamos a poner en el eje X, que en este caso usamos nosotros la de fumador actual. Vamos a agregarla aquí. Si nosotros no quisiéramos comparar por si fuman o no, si quisiéramos comparar a lo mejor con otra variable como raza, etnia, por ejemplo, también lo podríamos hacer, pero recordar que aquí en el eje X siempre vamos a poner la variable categórica, y en este caso lo que quiero comparar es la variable numérica. En este caso vamos a elegir peso, vamos a comparar o vamos a pedir una gráfica que compare la media del peso entre estas tres razas. En este caso no solo vamos a dejarla así, sino que vamos a pedir que muestre las barras de error, que en este caso las barras de error son intervalos de confianza. Le vamos a dar en aceptar. Y recordar que de igual manera generalmente SPSS arroja las gráficas en un color específico y con un formato específico. Si nosotros queremos editar, pues le damos doble clic. Y en este caso, por ejemplo, algo que podríamos editar es tanto la altura de las barras como la anchura. Para hacer esto podemos, digamos, para la primera parte podemos seleccionarlas, que vamos a ver que están seleccionadas porque están rodeadas de un contorno amarillo. Una vez seleccionadas, damos doble clic a cualquiera de las barras, y lo que podemos hacer es darle clic aquí en opciones de las barras, en este porcentaje bajarlo a lo mejor al 50%, le damos a aplicar. Eso va a hacer que las barras se vuelvan más angostas. Para que nosotros podamos eliminar tal vez este sobrante de las barras que no nos aporta nada, vamos a editar el eje Y. Para eso vamos a darle clic en este icono de Y, y podemos ver que, por ejemplo, las barras de error realmente están empezando alrededor del 60. Podríamos a lo mejor pedir que el eje Y empiece en 50, tal vez para no acortar tanto. Aquí borramos el 0, agregamos 50, le damos a aplicar, y eso me permite ver con mucha más claridad la diferencia entre las barras. Recordar que basta con cerrar esta gráfica para poder tener los cambios en la hoja de respuestas. Y la otra gráfica que podemos hacer es la gráfica de cajas. Vamos a esa gráficos, generador de gráficos. Podríamos simplemente seleccionar diagrama de cajas, seleccionar este dibujito y pasarlo, y va a tomar automáticamente estas dos variables. Sin embargo, lo voy a hacer desde cero. Le puedo dar aquí en el botón restablecer para que vuelva a poner en blanco la vista previa. Vamos a seleccionar esta gráfica de cajas dándole doble clic o arrastrándola a la vista previa. En este caso, otra vez, la variable de categorías va en el eje X. Nosotros habíamos elegido raza, etnia. Y vamos a poner la variable de peso al inicio del estudio en eje Y. Y eso sería todo. Le podríamos dar a aceptar y entonces poder
comparar estas cajas. De igual manera que en la gráfica anterior, de pronto tenemos este espacio que no nos aporta nada y que de hecho no nos permite tal vez ver con más claridad cómo está la comparación. Para editarlo igual podemos dar doble clic, ir aquí a editar el eje y aquí donde dice el mínimo 0 podríamos empezar de 40. Entonces aquí borramos el 0, empezamos en 40. Ya aquí junto en algunas ocasiones nos da una idea de cuál es el mínimo para tener una idea de qué número poner aquí. Vamos a dar en aplicar, cerramos y ahora vemos con mayor claridad estas gráficas de cajas.